3 meses después de la boda de mi hija, la fotógrafa me habló bajito al teléfono. «Señora, encontré algo». Y todavía no se lo puede decir a su hija. En ese instante sentí que la verdad me apretaba el pecho como un puño cerrado. Estaba en la mesa de la cocina, revisando un montoncito de cartas sin abrir, cuando sonó el celular junto a mi taza de té. Era un número que no tenía guardado. Casi siempre dejo que suene cuando no conozco quién llama. Pero algo, no sé, un presentimiento, me hizo contestar. «Señora Ellingford». La voz de la mujer temblaba, finita, como si se hubiera estado armando de valor antes de marcar. «Soy Lena Berris. Yo fui la fotógrafa en la boda de Belia». Se me quedó el aire. «Sí, te recuerdo. ¿Estás bien?» Hubo una pausa que pesó más que 1000 palabras. «No, la verdad no. Necesito enseñarle algo». «Señora», dijo, «algo que usted no vio esa noche». Apoyé la palma en la mesa para no tambalearme. «Dime de qué se trata». «No puedo», susurró. «No por teléfono. Podría venir a mi estudio. Hoy, si se puede. Y venga sola. Por favor». La voz se le quebró en la última palabra. «Sola», repetí, sintiendo que el miedo me subía por la garganta. «¿Por qué?» «Porque alguien no quería que usted viera esto», dijo tan bajito que casi no la oí. Y creyeron que nunca lo haría. La casa se me desenfocó. Siempre había sido callada. Pero ese silencio era distinto, vigilante. Pesado. Me puse de pie sin darme cuenta. La silla raspando el piso. «¿De qué hablas?» «Lena», pregunté. Odié lo delgada que sonó mi voz. «Lo va a entender cuando lo vea. Le juro que no quiero asustarla», dijo, con la respiración entrecortada. «Pero usted tenía que enterarse por mí. Y no por cualquiera». Apreté el borde de la mesa. «Tiene que ver con mi hija». Otra pausa, más fría. «Sí», murmuró. «Y también con usted». El corazón me dio un golpe tan fuerte que retumbó en mis oídos. «¿Evelia está bien?» «Físicamente sí», respondió rápido. «Pero no le puedo explicar más y mostrarle las fotos. No son lo que usted cree». Esa palabra, fotos, me retorció algo por dentro. Me acordé de Evelia con su vestido sonriendo, radiante, perfecta. Me acordé de prestarle el botón de puño de mi difunto marido como algo prestado, y de cómo me apretó la mano como cuando era chiquita. Me acordé de creer que por fin había encontrado una vida segura. Y ahora una desconocida me decía que había algo que yo no había visto. «¿Cuándo puedo ir?», logré decir. «Lo más pronto que pueda», respondió Lena. «Aquí la espero». Tragué saliva con trabajo. «Una sola cosa». «Lena, ¿por qué yo? ¿Por qué me lo muestras primero a mí?», respiró temblando. «Porque usted es su mamá, señora. Y porque la persona de esas fotos no quería que usted las viera». Se me apretaron los nudillos de tanto agarrar la mesa. «Está bien», dije. «Ya voy para allá». Colgué. Me quedé parada en el marco de la puerta con las llaves en la mano y sentí que el miedo se me acomodaba más hondo, callado, seguro y esperando. El tipo de verdad que destroza tanto que primero se le tiene que enseñar a una madre. Nunca me imaginé que el peligro pudiera llegarle a una viuda de 71 años, en un pueblo costero donde nunca pasa nada. La mayoría de las mañanas en Puerto Ángel se parecían tranquilas, predecibles, como los pasos gastados en un piso viejo. Me despertaba antes de que amaneciera. Ponía la agua para el té y me sentaba en la mesita de la cocina que todavía tiene la marca del codo de mi marido Raimundo. Su silla sigue en el mismo lugar. Me digo que es por cariño. Pero hay días que siento que es más bien terquedad. No quiero moverle nada a un mundo que ya me lo quitó. Después del té, abría las cortinas. La neblina del puerto casi siempre se pegaba al suelo, suavizando los contornos del pueblo donde he vivido más de 40 años.
Me gusta la neblina. Borra los recuerdos filosos. Hace el mundo más suave. Pasaba al pasillo y tocaba el retrato enmarcado de Raimundo con su chaqueta de marinero. Buenos días, susurraba. Igual que todos los días desde que se fue hace 5 años. Aprendí a tablarle a los muertos despacito, con cuidado de no despertar las partes del duelo que todavía tienen dientes. A media mañana salía a cuidar los rosales del jardincito de atrás. Raimundo decía que las rosas eran divas caprichudas, y yo me hacía la ofendida aunque sabía que tenía razón. Cuando él murió, se marchitaron casi toda una temporada, como si también lo lloraran. Las fui rescatando florecita por florecita, con pura terquedad. Esos rituales eran mis anclas. Se suponía que me hacían sentir segura, pero después de la llamada de Elena, todo lo conocido se sentía un poquito chueco, como un cuadro mal colgado. Intenté distraerme limpiando la cocina y acomodando los periódicos junto a la puerta. No sirvió de nada. La mente se me iba una y otra vez al día de la boda, a un momento tan chiquito que lo había enterrado. Hasta ahora fue justo antes de la ceremonia. Evelia se metió detrás de unas macetas grandes con el celular pegado a la oreja. No me vio paradas a unos pasos. Hablaba bajito, cortante. No, ahora no susurró. Ya te dije, después de los votos. Por favor, ahora no lo hagas. Me quedé helada. Cuando se dio cuenta de que estaba ahí, sonrió demasiado rápido. De esas sonrisas que parecen pegadas con cinta. Puros nervios, dijo, moviendo el celular como si no fuera nada. Todas las novias se ponen así. Quise creerle. Era su día. Una madre no debe andar fisgoneando cuando su hija apenas se está sosteniendo. Me dije que la dejara en paz, que confiara, pero ahora ese recuerdo volvía con la misma fuerza que la voz temblorosa de Elena. El mismo miedo apretado. Cuando terminé de ordenar la sala, me temblaban las manos. Agarré el respaldo del sillón y traté de respirar parejo. He vivido mucho. Sepulté a un marido. Reconstruí una vida callada en un pueblo lleno de casitas antiguas y tienditas de antigüedades que se inclinan con el viento como viudas viejas. Nada en todos mis años me había preparado para oír a una desconocida decir: «Alguien no quería que usted viera esto». Me llevé la mano al pecho. Ese momentito detrás de las macetas, la llamada. La sonrisa forzada me palpitaba más fuerte que nunca, negándose a volver a ser solo recuerdo. ¿Por qué justo ahora regresaba tan claro? Una madre perdona casi todo, hasta el día que ya no puede. Mi hija, Evelia, tenía 43 años y desde que nació traía una chispa dura que me impresionaba y me preocupaba a partes iguales. De chiquita nunca pedí ayuda, la exigía, con una voz demasiado grande para su cuerpo pequeño. En la adolescencia, esa chispa se volvió ambición pura, de la que voltea cabezas y corta de paso. «Mamá, no estés encima de mí». Me soltaba cada vez que le preguntaba por qué no comía o por qué llegaba agotada. «No estoy encima», le decía. «Solo es una pregunta». Una de más contestaba, ya dándose la vuelta. Así fue nuestro ritmo por años. Mi preocupación se convertía en su fastidio, su independencia en distancia. Yo trataba de entenderla, pero siempre guardaba una parte de sí misma bien cerrada, como carta que nunca logré abrir. Cuando se fue a vivir a la Ciudad de México por trabajo, las llamadas se hicieron más espaciadas. Me mandaba reportes pulidos, ascensos, clientes nuevos, viajes, pero siempre sonaban ensayados. A los demás los deslumbraba su carisma. Para mí, a veces era un escudo que ponía entre nosotras. Aún así, era mi hija. Era la única persona cuya felicidad podía suavizarme todos los bordes ásperos del alma. En el ensayo de la boda me apretó el brazo y me susurró: «Mamá, gracias por estar aquí».
Esas 6 palabras casi me tumban. Había esperado años algo tan sin filtro. Estaba radiante. Pero también traía algo inquieto detrás de los ojos. Un brillo rápido y nervioso, como pensamiento que no quiere que lo atrapen. Su esposo nuevo, Adrián, andaba cerca con la mano en su espalda. Saludaba a todos, amable y cálido, pero noté cómo Evelia se enderezaba cada vez que la tocaba. Como preparándose. Traté de no darle muchas vueltas. Era su día. Yo quería paz más que claridad. Pero la esperanza que sentí esa noche había empezado a crecer mucho antes, 2 semanas antes. Evelia me llamó de la nada. Mamá dijo seca, ¿podemos hablar un segundo de tus cuentas? Mis cuentas. Me reí, sorprendida. ¿Qué cuentas? Tus ahorros para el retiro, la escritura de la casa, los certificados, todo eso. Su tono era demasiado calmado. Me estoy reorganizando yo y quiero asegurarme de que tú estés bien puesta. Me quedé quieta. El teléfono caliente en la oreja. ¿Y eso por qué ahora? Porque ya estás grande, dijo, más cortante de lo necesario. Y la gente de tu edad a veces toma decisiones por sentimiento. Quiero que nadie te estafa. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Evelia, desde que tu papá se fue yo me he manejado sola. Lo sé, respondió, pero con impaciencia. Hazme el favor, no más. En ese momento me dije que era su forma torpe de cuidar. Nunca supo ser cariñosa sin que le saliera tieso, como si la suavidad la hiciera vulnerable. Pero ahora, después de la llamada temblorosa de Elena, después de las fotos que se negaba a describir esa plática, pesaba distinto, casi con filo. Me senté en el brazo del sillón. La respiración se me hacía delgada mientras el recuerdo se repetía. Su voz ese día, su urgencia, su insistencia. La había tomado como ansiedad, estrés, la locura previa sí o a la boda que a todos nos enreda un rato. Pero ahora resonaba distinto dentro de mí. ¿Era curiosidad inofensiva? ¿O la primera grieta de todo? Cuando tu hija se enamora, quieres confiar en su elección, aunque algo dentro de ti se detenga. Conocí a Tashin y a Adrián por primera vez en un café del centro de la Ciudad de México. Un lugar que Evelia insistió que era terreno neutral para que nadie se sintiera juzgado. Llegó puntual, espalda recta, corbata perfecta, sonrisa practicada pero lo suficientemente cálida. Señora Ellingford, dijo, tomando mi mano con las 2 suyas. Es un honor. Tenía esa voz suave y pulida de los que venden algo para vivir ideas, servicios, ellos mismos. Hablaba claro, sin titubear, como quien siempre tiene la respuesta antes de la pregunta. Evelia sonreía y a su lado, brillando como no la veía desde adolescente. ¿Ves? Mamá bromeó. No es el monstruo que te imaginaste. Nunca me imaginé un monstruo, dije con suavidad. Solo ahí alguien que tenga que ganarse mi confianza. La sonrisa de Adrián no se movió. Parecía preparado para la resistencia. Es lo menos que esperaría, respondió. Evelia merece a alguien que no se tome nada por sentado. Su encanto era impecable, tan perfecto que casi cortaba. Me halagó los aretes. Recordó un detalle que le conté del servicio de Raimundo. Preguntó por Puerto Ángel como si mi pueblo callado lo fascinara. Evelia nos miraba orgullosa, apretándole la mano de vez en cuando, como confirmándose que había elegido bien. Pero fue la forma en que me observaba cuando ella no veía lo que me revolvió algo por dentro. No hostil, no sospechoso, más bien calculador, como midiendo en silencio. La mesera dejó los cafés y Evelia se disculpó para contestar una llamada de trabajo. En cuanto se alejó, Adrián se inclinó un poco. «Trabaja tanto para hacerte sentir orgullosa», dijo bajito. «Espero que lo veas». «Siempre lo he visto», contesté con cuidado. «Solo quiero que se sienta apoyada». Siguió.
con la mirada fija. Tenemos un futuro que construir, y ella merece la seguridad que siempre ha querido. Seguridad. Lo dijo como si pesara, o como si tuviera precio. Evelia regresó sonriendo. Sin idea de lo que había pasado entre nosotros. ¿Se portaron bien sin mí? ¿Rió? Adrián le besó la sien. Mejor de lo que crees. El día del ensayo traté otra vez de calmar esa sensación rara en el pecho. Abría puertas, cargaba adornos, encantaba a la coordinadora, alababa a Evelia como si fuera el centro del universo. Todo gesto limpio, pulido, casi ensayado. Salí un momento del salón buscando un rincón tranquilo. Al dar la vuelta por la escalera de servicio, escuché su voz suave, urgente. «Tiene que seguir adelante con esto». Me quedé helada. Una segunda voz contestó, demasiado baja para reconocer. Adrián siseó. «Ya te dije que está controlado. Deja de entrar en pánico». Se me cerró la garganta y antes de que pudiera entender, se acercaron pasos. Me hice la disimulada mirando los arreglos florales junto a la ventana. Adrián salió del rincón con el celular abajo y la cara lisa como vidrio. «¿Todo bien?», preguntó. «Perfecto», mentí. Solo tomando aire. Sonrió. Pero la calidez no le llegó a los ojos. Evelia me encontró al rato y me pasó el brazo por el mío. «Mamá, todavía no llores». ¿Verdad? Forcé una sonrisa. Aún no. Pero las palabras que oí en esa escalera se me quedaron clavadas entre las costillas. ¿Con quién hablaba? ¿Y por qué Evelia tenía que seguir adelante con la boda? La boda fue tan bonita que hasta la madre más desconfiada se hubiera dejado engañar. El salón en la Ciudad de México brillaba con luces cálidas y música suave. Esa elegancia cuidada que a Evelia le encantaba. Cuando bajé del coche me acomodé más el rebozo de plata de mi difunto marido. Evelia me había pedido que lo llevara. Dijo que así sentía que él caminaba con nosotras. Guardé ese cariño muy cerca mientras entraba. «Doña Astaida», me llamó suave la coordinadora, sonriendo grande. «Su hija está guapísima». Me pidió que la pase a ver a Sesia a la salita. Asentí y la seguí por el pasillo. Me temblaban un poquito las manos, no de nervios, me dije, sino del peso del día. Cuando abrieron la puerta, Evelia estaba de espaldas, el velo cayéndole por los hombros. Se limpió rápido la mejilla antes de voltear. Mamá suspiró, llevándose la mano al pecho. «Te juro que estoy bien, solo emocionada». Tenía los ojos demasiado brillosos para que fuera pura alegría. Me acerqué. «No tienes que estar bien. Solo tienes que decirme la verdad». Rió sin aire. «Me caso con el hombre que amo. Claro que estoy feliz». Pero algo en su voz se tambaleó. Como cuerda demasiado tensa, le acomodé el velo. «Pareces que por fin el mundo tiene sentido», le dije bajito. Un segundo se dejó caer en mis manos como cuando era niña, antes de apartarse con una sonrisa grande. «Vamos a formarnos», dijo. «Adrián se pone nervioso si no estamos a tiempo». Eso me llamó la atención. «¿Nervioso de qué forma?» «¡Ay, mamá!». Nervioso y ya respondió rápido. «No empieces». La coordinadora asomó. «Ya es hora». Cuando Evelia bajó por el pasillo, estaba deslumbrante, radiante, temblorosa, como todas las novias cuando ven su futuro esperándolas. Adrián la miraba con devoción y por un momento todo se puso en claro. Tal vez sí era una bendición. Tal vez mis dudas estaban de más. Después de los votos, los invitados rodearon a la pareja. Evelia reía fuerte, las manos apretadas a las de Adrián como ancla. Él le susurró algo al oído y ella sintió rápido, agarrándole el brazo casi con desesperación. En la recepción la vi saliendo del salón con el celular pegado a la oreja, una vez y otra, una hora después. La segunda vez le hablé. «Evelia, ¿todo bien?». Se sobresaltó, escondiendo el celular atrás.
Es del trabajo, dijo. Son unos inútiles sin mí. En tu boda. Les dije que no llamaran. Pero están en crisis por un cliente. Mamá, por favor, no hagas drama. Pregunto porque te ves asustada. No lo estoy. La voz se le tensó. Disfruta la noche. Por una vez, por favor. Antes de que pudiera decir más, se metió por una puerta de servicio y desapareció. Cuando regresó traía la sonrisa pegada y se aferró a la mano de Adrián, como si necesitara recordar que estaba ahí. Él le puso la mano en la espalda, murmurando algo que no alcancé a oír. El resto de la noche pasó como sueño, bailes, discursos, brindis, pero la imagen de ella desapareciendo con el celular se me quedó grabada. Esa noche, cuando se fueron entre aplausos y arroz, sus ojos se encontraron con los míos. Algo brilló ahí, miedo, culpa o advertencia. No supe cuál, pero ahora lo recordaba más nítido que nunca. ¿A dónde fue? ¿Y quién la necesitaba tanto en una noche así? Si hubiera sabido lo que escondían esos 3 meses, jamás habría dormido tan tranquila. Por un rato todo parecía perfecto. Evelia mandaba fotos cada pocos días ellos dos en un brunch, riendo con sus cafés con leche. Ella con una copa de tinto en una cata. Los dos posando en la terraza de algún restaurante con las luces de la ciudad atrás. Siempre ponía lo mismo, mira. Mamá, todo está bien. Adrián salía casi en todas, sonriendo relajado, como quien tiene estabilidad, confianza, devoción. El malestar que sentí en la boda se fue diluyendo con el ritmo lento de la vida en Puerto Ángel. Ese año el jardín floreció temprano. Los rosales se llenaron de flores gordas y suaves. Los fines de semana bajaba al malecón a ver los barcos pesqueros arrimados al muelle. Las noches las pasaba tejiendo cobijitas para el albergue de invierno y releyendo las cartas que Raimundo me dejó. El tiempo se suavizó otra vez, como queriendo que confiara. Evelia llamaba cada domingo. ¿Cómo estás? Mamá, bien. Hija, tú suenas contenta. El matrimonio me cae bien, decía, y se oía la voz de Adrián de fondo. Suave, cariñoso, picando. Se oía más tranquila, más dulce. Me calmaba algo por dentro. Quería creer que por fin había encontrado su lugar, que sus filos se habían limado con el amor. El segundo mes me mandó una foto de ellos en una vereda de montaña. El sol rayando atrás. Tenemos que traerte un día, escribió. Me quedé mirando el celular más tiempo del necesario, imaginando su voz más suave al decirlo. Para el tercer mes, casi había dejado de buscar sombras en sus palabras. Una tarde, mientras ordenaba un cajón lleno de recibos viejos y tarjetas de cumpleaños, sonó el celular. Era Evelia. Mamá dijo con un tono ligero que no pegaba con lo de siempre. ¿Te acuerdas de aquellos papeles del retiro que estabas actualizando? Me quedé con un sobre arrugado en la mano. ¿Qué pasa con ellos? Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Dijo, bien asignado. Beneficiarios claros, cuentas actualizadas. Su tono era demasiado casual, demasiado cuidadoso. La gente de tu edad a veces se le olvida mantener todo al corriente. Es nomás para estar seguras. Se me apretó la mano. No se me ha olvidado nada. Qué bueno, respondió rápido. Solo chequeando. Importa más de lo que crees. Se hizo un silencio chiquito que luego se volvió tenso. Mamá agregó, a lo mejor tú y yo lo revisamos juntas pronto. Me daría paz saberlo. Paz. Nunca había usado esa frase conmigo. Le dije que lo pensaría. Me dio las gracias, un poquito ansiosa además, y colgó. La casa se quedó demasiado quieta después de la llamada. De esa quietud que eriza la piel. Los 3 meses que habían sido tan tibios y seguros, de repente me pesaron distinto. Como si la verdad hubiera estado escondida debajo de cada foto, cada llamada, cada sonrisa.
y yo había estado demasiado ciega de esperanza para verla. ¿Por qué una recién casada de pronto se preocupa tanto por los ahorros de su madre? La fotógrafa no sonrió cuando abrió la puerta. Sus ojos contaron la historia antes que las fotos. Apenas había salido del aire frío de la Ciudad de México cuando Lena Berris me hizo pasar. Se veía distinta a cómo la recordaba de la boda sin maquillaje cuidadoso, sin la alegría profesional. Solo una mujer pálida y cansada, de unos 30 y tantos, con el pelo recogido en un moño nervioso. «Gracias por venir», dijo bajito. Su estudio era pequeño y desordenado, pero yo casi no vi nada más que la tensión que le cargaba los hombros. Di un paso adelante, acomodándome el rebozo. «Lena, por favor dime qué pasa». Cerró con llave detrás de mí. Eso solo ya me apretó el pecho. Sin rodeos murmuró, pasando a mi lado rumbo a un escritorio en la esquina. «No tenemos tiempo para eso». Le salía una energía nerviosa como calor. Sacó una silla para mí, pero no se sentó. Agarró una laptop y la abrió con manos temblorosas. «No debía haber visto esto», susurró. Nada de esto estaba destinado a salir a la luz. Me senté despacio, sintiendo el peso de su miedo apretando la habitación. «Enséñame», dije. La voz me salió más firme de lo que me sentía. Lena tragó saliva fuerte y luego empujó la laptop hacia mí. La pantalla estuvo oscura un segundo antes de que se abriera así una carpeta llena de imágenes con puro horario. «Antes de que veas», dijo, «necesito que entiendas algo». Yo no anduve buscando. No quería encontrar nada. Sus dedos se cerraron en puños. «Entonces, ¿cómo?», pregunté suave. Se pasó la mano por el pelo. «Alguien cometió un error. Grandote. Dejaron un archivo en el paquete equivocado. Y cuando vi la primera foto, ya no pude hacerme la desentendida. Se me cerró la garganta. Tiene que ver con Evelia». Lena asintió una vez. Cortante. «Sí». Dio clic y cargó la primera foto. Pero no me dejó verla todavía. Antes de que mires, repitió. «Tengo que explicarte por qué te llamé a ti y no a tu hija. Porque dijiste que yo tenía que verlo primero. Eso. Y por qué Evelia no puede saber de dónde salió esto. Si alguien se entera, pierdo mi trabajo. Tal vez peor». La voz se le quebró y por un momento pareció una mujer que había pasado noches discutiendo con su conciencia. Me incliné un poco. «Lena, yo no vine a exhibirte. Vine porque me asustaste. Ahora dime qué está pasando». Respiró temblando. «Está bien». Se hizo a un lado, como dándome permiso de entrar a otra vida. «Tu hija no estuvo sola el día de su boda», dijo. «No como ella dijo. Se me cortó el aliento. Desapareció 2 veces en la recepción». «¿Verdad tú lo notaste?». Asentí. «Sí, no eran llamadas de trabajo», susurró. «Y el hombre con el que se vio, lo he visto antes, en otras bodas, en fotos donde nunca debió aparecer». La habitación se quedó imposiblemente quieta. «No quise encontrarlo», dijo Lena otra vez, más suave, casi rota. «Alguien cometió un error, y ahora las 2 estamos metidas». Dio un toque al teclado. «Mira, amada, por favor, antes de que esto se ponga peor para las 2, La primera foto me quitó el aire de los pulmones. Evelia estaba con su vestido de novia, detrás de una puerta de servicio. El velo echado hacia atrás sobre un hombro. La cabeza inclinada hacia un hombre cuya cara quedaba a medias en la sombra. La mano de él le descansaba muy abajo en la cintura. Demasiado abajo para ser decente. Demasiado familiar para ser un desconocido. Ella no se apartaba. Se acercaba. Mis dedos se clavaron en el borde del escritorio. Esto no puede ser lo que parece». Lena no se movió. «Hay más». Hizo clic. El mismo pasillo. El mismo hombre. El mismo vestido. Ahora la mano de Evelia estaba en el brazo de él, apretando, casi suplicando.
Tragué saliva con trabajo. ¿Quién es? Ojalá lo supiera, murmuró Lena. Pero sigue viendo. La tercera foto me apretó el pecho más fuerte. La cara del hombre se veía un poco más la línea de la mandíbula. El pómulo. Un pedacito de sonrisa que no tenía por qué estar en un pasillo de bodas. Evelia tenía los ojos cerrados, la frente casi pegada a la de él. El momento era íntimo, equivocado, prohibido. La voz se me quebró. ¿Esto fue durante la recepción? Sí, susurró ella. Me dijo que era del trabajo. La mandíbula de Lena se tensó. No era... Clic otra vez. La cuarta imagen. Evelia, retrocediendo un poco, llevándose la mano para limpiarse debajo del ojo. Llorando. El hombre acercándose más. La mano de él agarrándole el codo como si le perteneciera. El aire se me hizo áspero en la garganta. Lena, para... Tiene que ver todo, dijo suave. Aunque le temblaban las manos, le prometí mostrarle la verdad. La siguiente secuencia se abrió sola fotos tomadas con minutos de diferencia, unidas por la hora de la cámara. Evelia entrando 2 veces al mismo pasillo de servicio. El hombre apareciendo las 2 veces, esperándola, tocándola. Una vez lo hubiera podido justificar. 2 veces. Mató cualquier excusa. Mi voz cayó a un hilo. No es casualidad. No, no lo es. Me preparé cuando abrió otra carpeta. Estas no son de la boda de Evelia. Dijo, son de otros eventos que fotografié el año pasado. Amplió la primera. Otra novia. Otro salón. El mismo hombre de fondo. La cara medio vuelta. Como escondiéndose a plena vista. El corazón me retumbó tan fuerte que lo sentí en los oídos. Lena siguió. Aquí otra. Pareja distinta. Fondo distinto. El mismo hombre hablando con una dama de honor detrás de un biombo floral. Y otra. Otra boda. Otra esquina. Otro momento robado sin querer. El golpe de reconocimiento fue como piedra. Está en todas. Sí, la voz de Lena tembló. Aparece donde no lo invitan. Nunca tan cerca que sea obvio, pero nunca lejos de la novia. Un frío me recorrió la espalda. ¿Estaba cerca de Evelia antes de la boda? ¿Depende? Murmuró Lena. ¿Le parece cerca encontrarse a escondidas en un pasillo durante su propia recepción? Se me secó la boca. Lena cerró las carpetas despacio. Este hombre no aparece por accidente en fotos de bodas. He contado por lo menos 4 donde salió siempre rondando a las mujeres, siempre fuera del ángulo principal de la cámara. Y sé que no los vi todos. Miré la pantalla apagada, dejando que la verdad se me asentara como hielo. No es invitado, dije bajito. No respondió Lena. Y no creo que sea un extraño para tu hija. Mis manos temblaron al juntarlas. Pensé en Evelia desapareciendo 2 veces esa noche. En su voz temblorosa antes de caminar al altar. En Adrián hablando por teléfono en el ensayo. Cada pedacito que había dejado pasar ahora volvía más filoso, más cruel. Lena me miró a los ojos. Este hombre ha salido en varias bodas que trabajé. Pero la tuya es la única donde tocó a la novia. Dudó un segundo y agregó. Y tu hija no se sorprendió. No se asustó. No se resistió. El suelo bajo mis pies se volvió algo que ya no reconocía. ¿Por qué un desconocido persigue a mi hija por distintas bodas? La voz de Lena temblaba no de miedo, sino de recuerdo. Cerró la laptop y se sentó frente a mí. Las manos tan apretadas que se le pusieron blancas los nudillos. Por un largo rato no habló. Solo miraba el piso, como si se estuviera arrastrando de vuelta por algo que había querido enterrar. Perdí a alguien, dijo al fin. Alguien a quien quería mucho. Por algo así. Me enderecé despacio. ¿Qué quieres decir? Alzó los ojos, rojos, cansados. Mi hermana Mara. Tenía 34. Inteligente.
confiada. Conoció a un hombre que la hizo sentir vista por primera vez en su vida. No era solo encantador. Sabía exactamente cómo reflejar lo que ella necesitaba. La estudiaba sus miedos, sus sueños, y lo usaba todo. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Usarlo cómo? La empujó a invertir, dijo Lena con amargura. Le decía que juntos podían construir una vida, que la necesitaba como socia. La fue vaciando pedazo a pedazo, no solo dinero, su propia dignidad. Cuando nos dimos cuenta de quién era, ya se había alargado. Un silencio pesado cayó entre nosotras. Intenté advertirle. Siguió Lena. Voz baja. Pero ella lo defendía hasta el día que desapareció. Y lo peor, ella creía que él la amaba de verdad, que la traición había sido culpa suya. Se limpió rápido la cara. Por eso cuando vi a tu hija en ese pasillo, cuando vi cómo ese hombre la tocaba, cómo ella se inclinaba hacia él, yo reconocí esa mirada, ese agarre, ese patrón. Tragué duro. ¿Estás diciendo que la está manipulando? Estoy diciendo. Susurró Lena que la está usando para algo. Y ella lo sabe. Las palabras me pegaron como bofetada. No murmuré. Evelia no se dejaría. Ya se dejó, me cortó suave. Llevo más de 15 años fotografiando bodas. He visto amor, deseo, arrepentimiento y engaño de todos los colores. Pero estas fotos... Tocó la laptop cerrada. Esto no es un affair secreto. Es coordinación, patrón, intención. La miré, la respiración temblándome. ¿Por qué bodas? ¿Por qué novias? Porque el día de la boda las familias bajan la guardia, dijo. Todos confían demasiado. Piensan que la novia está segura, feliz, rodeada. Eso la convierte en la puerta perfecta. ¿Puerta a qué? A familias con patrimonio, con adultos mayores, con dinero atado en ahorros de retiro y propiedades. Me miró fijo. Busca novias que tengan detrás a alguien financieramente vulnerable. Un escalofrío me recorrió la columna. Lena, susurré. ¿Qué me estás tratando de decir? Respiró hondo, preparándose. Creo que tu hija está involucrada con ese hombre, emocional o de cualquier otra forma. Y creo que los dos están armando un plan que termina con familias perdiéndolo todo. El pulso me dolió. Lena se acercó más, la voz apenas un susurro. ¿Y creo que ella pensaba usarte a ti? Las palabras se hundieron como hielo bajo mis costillas. Mi mente buscó desesperada algo donde agarrarse la risa de Evelia de niña. Su primer desamor. La llamada llorando cuando murió su papá. Las noches que se dormía en mi hombro. Todo chocó con la imagen de ella en ese pasillo, inclinándose hacia otro hombre como si no pudiera evitarlo. Es mi hija, dije. La voz rota. Ella no. ¿Te preguntó por tus ahorros de retiro? ¿Verdad? La voz de Lena era suave pero firme. Insistió demasiado. Muy pronto. Los recién casados no hablan del dinero de sus papás si no tienen un motivo. Cerré los ojos. La mano de Lena rozó la mía, ligera como pluma. No digo que no te quiera, pero la gente bajo presión, o influencia, o codicia, hace cosas que nunca imaginamos. El nudo en la garganta me dificultaba respirar. De verdad mi propia hija podía verme como una oportunidad, y no como su madre. El silencio a veces es el maestro más fuerte. Cuando regresé a Puerto Ángel, ya no podía ni agarrar bien el volante. El cielo estaba oscuro. Pero la casa se sentía más oscura aún, como si supiera lo que traía conmigo. Cerré la puerta despacito, con miedo de que un ruido fuerte rompiera el hilo delgado que me sostenía de pie. Me apoyé en la pared del recibidor y me llevé la mano al estómago. Las náuseas me habían seguido todo el camino, subiendo cada vez que las imágenes me cruzaban la mente, la cara de Evelia cerca de ese hombre, su mano en el brazo de él,
cómo se inclinaba hacia él buscando refugio en el lugar equivocado. Entré a la sala y dejé el rebozo en el sillón, pero se me resbaló y cayó al suelo. Me temblaban tanto los dedos que ni lo levanté. Ray, susurré al silencio. Ya no sé en qué se convirtió. Decirle su nombre normalmente me calmaba. Esa noche solo aumentó el dolor. Fui hasta la repisa donde guardo los álbumes viejos. Pasé los dedos por los lomos, los primeros años. Cumpleaños. Viajes escolares. La sonrisa de Evelia de niña brillaba en cada uno, abierta y sin miedo. Saqué el álbum de cuando tenía 7 y lo abrí. En una foto estaba sentada en los hombros de Raimundo, riendo tan fuerte que se le desaparecían los ojos. Siempre la alzabas tan alto. Murmuré, por eso aprendió a mirar a todos desde arriba. La habitación no contestó. Solo respiró a mi alrededor, acomodándose en una quietud incómoda. Tomé otra foto Evelia en su vestido de graduación. Mejillas encendidas, preguntándome si no se veía demasiado grande. Tenía terror de no ser suficiente. Ver ese miedo ahora en papel me retorció el pecho. Sonó el teléfono fijo. Me asusté tanto que se me cayó el álbum. Las fotos se regaron por la alfombra. Agarré el auricular con la esperanza de cualquier cosa que me anclara. Era un mensaje de voz. La voz de Evelia. «Ay, mamá. Perdón que no contesté antes». Sonaba ligera, ensayada. Estaba pensando. Tal vez esta semana hablemos de tu testamento. Nada urgente. Solo algo que hace la gente responsable. Se me congeló la respiración. Siguió. Sin saber cómo sus palabras cortaban la casa entera. «Te hablo luego». «Te quiero». El bip final resonó más tiempo del que debía. Me quedé parada con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de parar el temblor que se me extendía por los brazos. Evelia nunca, jamás en su vida, había mencionado mi testamento. Ni cuando murió Raimundo, ni cuando se fue de casa, ni siquiera cuando estuve en el hospital hace 3 años. Pero ahora, de repente, después de que yo había visto esas fotos, quería hablar del testamento. Bajé el teléfono despacio. La casa se sentía más fría, como si entendiera algo que yo todavía no quería nombrar. Fui al pasillo y puse la palma en el retrato de Raimundo con su uniforme. La voz me salió finita. «Está tramando algo», dije, «y cree que no me voy a dar cuenta». El retrato me miró de vuelta, firme y callado. ¿Cómo enfrentas a alguien que amas cuando temes que ya no te ama a ti? La fuerza no siempre grita. A veces es firmar un papel con la mano temblorosa. Estaba sentada en una sala pequeña de la Policía Judicial de la Ciudad de México. De esas con paredes grises y luz fluorescente que hace que todos parezcamos cansados. La detective Elena Correa entró con una carpeta bajo el brazo. Era una mujer de unos 40 y tantos. Mirada filosa, serena, de las que solo habla cuando hace falta y nunca sin motivo. «Señora Amada Ellingford», dijo, extendiéndome la mano. Sí, suspiré. «Gracias por recibirme». Se sentó frente a mí. Abrió la carpeta y miró rápido las notas. Lena Berris envió un correo antes de que viniera. Dice que le mostró unas fotografías. Junté fuerte las manos sobre la mesa. Fotografías que no deberían existir. Fotografías que la asustaron a ella también. La detective asintió una vez. Y dijo que usted teme que su hija pueda estar metida en algo delicado. La palabra delicado se sentía demasiado suave para lo que había visto. Sí, dije. Y no quiero acusarla sin razón. Solo necesito saber la verdad. La detective se inclinó, apoyando los codos en la mesa. Cuénteme todo desde el principio. Le conté la cadena completa, la boda, las llamadas, los momentos en que desapareció, las fotos del pasillo, el hombre que parecía acechar varias bodas como sombra cosida al fondo. La detective Elena escuchó con una atención que me calmó.
Nunca interrumpió. Solo hizo las preguntas que importaban. Su hija dijo despacio: ¿Le ha preguntado últimamente por su situación económica? Se me fue el aire. Sí. Por mis cuentas de retiro. 2 veces. Le preguntó por su testamento. Un mensaje de voz hace 2 noches, susurré. Dijo que lo revisáramos juntas. La detective anotó algo. La mandíbula tensa. Luego levantó la vista. Señora Ellingford, lo que usted describe coincide con un tipo de explotación que hemos visto antes. Empieza con manipulación emocional. Se presiona, se engancha o se incentiva a una persona vulnerable para que dé acceso al dinero de un familiar. A veces, voluntariamente. A veces porque está siendo controlada. Las palabras quedaron pesadas entre nosotras. ¿Controlada por quién? Aún no lo sabemos. Abrió otra vez la carpeta. Pero el hombre de esas fotos no es cualquiera. Lena nos envió las imágenes que reconoció de otros eventos. Su presencia es deliberada. Sentí frío por todo el cuerpo. La está usando a ella. La detective no corrió a responder. Juntó las manos y habló con cuidado. Señora, su hija puede estar involucrada, pero tal vez no sea la mente maestra. En muchos casos alguien más jala los hilos. Alguien con experiencia. Alguien que usa a la novia como puente. Se me apretó la garganta. Ella se inclinaba hacia él. Elena no se resistía. No estaba sorprendida. Y eso puede ser porque él tiene poder sobre ella, dijo la detective. Miedo, deudas, chantaje emocional. O porque ella eligió ese papel. La doble posibilidad me pegó como 2 golpes. Me apreté los ojos con los dedos. No sé cuál es peor. La detective bajó la voz, pero se mantuvo firme. El siguiente paso es confirmar con qué lidiamos. Necesito que usted se mantenga tranquila, firme, y siga hablando con su hija. Si vuelve a sacar el tema del dinero, déjela. Recoja toda la información que pueda. Y después dijo, deslizando un formulario de consentimiento por la mesa, nos permite monitorear cualquier cosa que pueda ponerla en peligro. Llamadas, citas, documentos que le pida firmar. En silencio, sin confrontación. Miré el papel. La mano me tembló al tomar la pluma. No es traición, agregó suave. Es protección. Para usted. Y tal vez también para ella. Firmé. La detective tomó el papel. Lo golpeó una vez contra la mesa y se puso de pie. Vamos a hermar la verdad pedazo a pedazo, dijo. Pero prepárese. Cuando el engaño es tan hondo, rara vez se queda en una sola persona. Un peso me llenó el pecho. Lo que más duele, susurré, es no saber si es una hija que me traiciona o una hija que alguien más rompió. Nada envejece más rápido a una madre que tener que hacer como si todo estuviera bien. Llegué 10 minutos antes al pequeño café de la calle del Agua. Las palmas me sudaban dentro de los guantes. La detectiva Elena estaba en un coche sin placas frente a la entrada, vigilando disimuladamente. Me había repetido 2 veces. Hazte la de siempre. Deja que tu hija lleve la conversación. No la confrontes. Me repetí esas instrucciones como oración. Evelia entró puntual. Los tacones golpeando con seguridad. Venía impecable cabello liso, maquillaje perfecto. Sonrisa grande que escondía lo que fuera que traía debajo. Mamá dijo alegre, inclinándose para besarme la mejilla. ¡Qué guapa estás! Forcé una sonrisa. Gracias. Hija, siéntate, por favor. Puso su celular boca abajo en la mesa. Un gesto que antes me tranquilizaba. Ahora se sentía estrategia. Oye, dijo, revolviendo su café. ¿Cómo has estado? ¿Solita sin mí? Casi me reí. Me las arreglo. Ella también rió. Demasiado fuerte. Demasiado ensayado. Claro. Obvio que sí. Nos quedamos un ratito en silencio que se hizo pesado. Traté de mantener la cara relajada.
La respiración pareja. Tomé sorbitos de té, esperando que no notara mis dedos temblorosos. De pronto Evelia se inclinó. «Mamá, ¿te puedo preguntar algo? ¿Es sobre tus papeles?» Se me encogió el estómago. «¿Mis papeles?» «Ya sabes, cuentas de retiro, seguros, la escritura. Todo ese rollo aburrido de adultos». Movió la mano como quitándole importancia. Pero los ojos se le afilaron. «Solo quiero estar segura de que estés protegida». Ahí estaba. El cambio. Sutil, pero pesado. «Estoy bien», dije suave. «Lo sé», respondió rápido. «Pero a la gente de tu edad la engañan muy fácil. Los estafadores van directo por los adultos mayores. ¿Sabes?» Se me apretó el pecho. La frase era demasiado puntual para ser casual. La había practicado. «Hija», empecé, eligiendo las palabras. «Agradezco que te preocupes, pero...» Mamá me cortó. La voz dulzona de más. «Por favor, no lo hagas difícil. Quiero ayudarte». Su mano cruzó la mesa y cubrió la mía. El contacto era cálido, pero el agarre firme, casi insistente. «El otro día dijiste que estabas ordenando recibos viejos». Siguió. «Eso me hizo pensar que tal vez no tienes todo tan organizado como debería». Contuve el aliento. «¿Qué es exactamente lo que quieres de mí?», parpadeó, descolocada por la franqueza. «Quiero claridad. Nada más. Tal vez podríamos sentarnos juntas a revisar tus cuentas. Me daría paz». La voz se le quebró un poquito en la última frase. La cubrió con otra sonrisa. Pero la grieta quedó ahí. La estudié. La tensión leve alrededor de los ojos. La forma intensa en que seguía mis reacciones. Cómo retorcía su pulsera. Tic nervioso que tiene desde niña. «Evelia», dije suave. «Yo no te llamé por papeles». «Lo sé», respondió rápido. «Solo pensé que podíamos arreglarlo antes de que pase algo inesperado». El pulso me dolió. Insistía no por cariño, sino por necesidad. Necesitaba algo de mí. Algo concreto. Algo que no quería nombrar. ¿Por la ventana? La detective fingía revisar su celular. Alzando la vista cada tantos segundos, aparté mi taza. «Podemos hablarlo otro día». La mandíbula de Evelia se tensó. «Mamá, por favor, es importante. Tú eres importante. Y necesito estar segura de que estás protegida». La voz le tembló en la palabra. «Necesito». Retiré mi mano con suavidad. «Primero, disfrutemos el café». Por un segundo su cara vaciló frustración, miedo, cálculo. Luego volvió a sonreír. «Perfecta y fría». «Claro», dijo. «Hablamos después», pero el calor en su voz se había enfriado. Mientras chocábamos ligeramente las tazas, cada una fingiendo que nada había cambiado. Sentí el abismo crecer entre nosotras, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. ¿Quién estaba tratando de aprovecharse de quién? Es fácil mentirle al mundo. Mentirle a tu madre es más difícil. Evelia llamó a la mañana siguiente. Sin saludo, sin rodeos. «Mamá, puedes venir a la ciudad esta semana», dijo. «Hay un asesor financiero que Adrián quiere que conozcas». Apreté más el teléfono. «¿Asesor para qué?» «Para ti», respondió demasiado rápido. «Para tus cuentas, tu testamento, todo. Es muy bueno. Solo tiene unos espacios si logramos conseguírtelo». La urgencia en su voz no sonaba a cariño. Sonaba a presión. «No estoy segura de necesitar que un desconocido meta las manos en mis cosas», dije. Tomó aire fuerte. «Mamá, esto no es control, es seguridad. Tú misma dijiste una vez que no querías ser una carga. Déjanos asegurarnos de que nunca pase». Sus palabras eran filosas, pero debajo escuché algo más, un temblor casi de pánico. «Déjame pensarlo», respondí. «No pienses», saltó, y luego suavizó. «Por favor, solo ven. Viernes, 2 de la tarde. Te mando la dirección por mensaje».
Colgó antes de que pudiera discutir. El viernes entré a un edificio de cristal en el centro con el corazón golpeándome las costillas. El vestíbulo olía a piedra pulida y decisiones caras. Le di mi nombre a la recepcionista y me mandó subir un piso. La puerta de la oficina se abrió antes de que tocara. Adrián estaba ahí. Traje oscuro, corbata perfecta. Sonrisa tensa. Amada dijo, tomando mi mano. Gracias por venir tan pronto. No sentí que tuviera mucha opción, contesté. La sonrisa le vaciló. Solo queríamos ayudarte. Me llevó a una sala de juntas con mesa larga y carpetas perfectamente alineadas. Evelia estaba al fondo, los dedos tan entrelazados que se le veían blancos los nudillos. Se levantó rápido. «Hola», mamá dijo. «¿Te ves bien?» «Tú también», respondí, notando cómo sus ojos se desviaban hacia Adrián, antes de volver a sentarse. Me indicó la silla del centro. Entre los dos. Posición estratégica. Lo bastante cerca para que ambos pudieran inclinarse. Adrián abrió una carpeta y empujó un montón de hojas hacia mí. «Son formularios preliminares», dijo. «Nada definitivo. Solo nos dan permiso de revisar tus activos actuales y hacer recomendaciones». No los toqué. ¿Qué clase de recomendaciones? «Consolidación», respondió suave. «Protección. Hay riesgos en dejar todo disperso y sin manejar. Podemos mover tus fondos a vehículos más seguros, crear una estructura que te apoye a ti y, con el tiempo, a Evelia». Evelia agregó, «Tú sabes que a mí el dinero no me importa. Mamá, solo no quiero despertarme un día y descubrir que confiaste en la persona equivocada». Sostuve su mirada. «¿En la persona equivocada?» dudó. Luego soltó una risa forzada. «Ya sabes a qué me refiero». Adrián acercó más los papeles. «Jamás te empujaríamos a algo que no quieras. Esto es simplemente lo más inteligente». Escuché la voz de la detective en mi cabeza. «Déjala hablar. Déjalo explicar. No te apresures». Me recosté en la silla. «Explíquenmelo otra vez», dije, paso a paso, despacio. Adrián miró a Evelia. Luego empezó a detallar transferencias, consolidaciones y retenciones temporales. Sus palabras eran suaves, pero había huecos, lugares donde pasaba rápido por encima de detalles. Evelia lo miraba ansiosa, el pie golpeando debajo de la mesa. Mamá me interrumpió. «No tienes que entender cada detalle. Para eso están los profesionales». «Qué conveniente», dije bajito. Sus ojos brillaron. «¿Por qué estás yendo tan difícil? ¿Porque me están pidiendo que entregue todo por lo que trabajé?» Respondí. «Creo que unas preguntas son justas». La mandíbula de Adrián se tensó. «Nadie te está quitando nada. Tratamos de protegerte». La palabra proteger sonó sucia en su boca. Fingí estudiar los papeles. «¿Y si digo que no? ¿Qué pasa?» Un silencio largo. Evelia apretó más su pulsera. Adrián carraspeó. «Si dices que no», dijo al fin, «no pasa nada. Tú sigues expuesta, vulnerable, en riesgo». La voz de Evelia se deslizó, suave y filosa a la vez. «Mamá, esto no es solo por ti. Es por nosotros, nuestro futuro, nuestra estabilidad». Ahí estaba. La confesión. Cerré la carpeta con calma. «Necesito tiempo». La silla de Evelia raspó fuerte cuando se levantó. «¿Tiempo para qué?» «Para convencerte de no dejarnos ayudarte». Adrián se puso rápido a su lado. «Evelia, déjame manejarlo a mí». El pecho de ella subía y bajaba rápido. «Pues manéjalo, porque así no estamos llegando a ningún lado». Agarró su celular y salió de la sala, la puerta cerrándose más fuerte de lo necesario. La máscara agradable de Adrián se le cayó un segundo. El encanto se le drenó de la cara, reemplazado por fastidio. Murmuró algo entre dientes y la siguió. En cuanto desaparecieron por el pasillo, me levanté sin ruido y dejé la puerta entreabierta.
Sus voces llegaron en pedazos tensos. «La estás presionando demasiado», siseó Adrián. «La estás poniendo sospechosa». «Hago exactamente lo que me dijiste», replicó Evelia. «Dijiste que solo necesitaba un empujoncito». «Un empujoncito, sí. No un empellón. Si titubea, todo se nos viene abajo». Apreté el picaporte mientras sus palabras se me hundían. La asesoría nunca había sido por mi seguridad. Era para que su teatro cuidadosamente armado no se derrumbara encima de ellos. La habitación olía a perfume caro y peligro callado. Evelia estaba sentada frente a mí. Postura perfecta. Barbilla alzada como si fuera ella la que evaluaba mi credibilidad. Delante tenía un paquete de documentos perfectamente ordenados, con un broche dorado. Adrián rondaba detrás. Manos entrelazadas. Sonrisa estirada como hilo a punto de romperse. «Mamá», empezó Evelia. La voz medida. «Sé que parece mucho papeleo, pero es muy sencillo. Solo un formulario de reubicación. Una transferencia. Eso es todo». Empujó la hoja de arriba hacia mí. No la toqué. «¿Qué clase de transferencia?», pregunté. Parpadeó, como si le sorprendiera que no aceptara la explicación de una vez. «Es solo mover tus cuentas a una estructura consolidada para que todo quede protegido. Eso no explica a dónde va el dinero». Sonrió tensa. «A un portafolio seguro que Adrián y yo armamos». «Es totalmente seguro». «¿Por qué requiere que renuncie al control de beneficiarios?», pregunté, tocando con un dedo el párrafo de letra pequeña. La sonrisa se le tambaleó. «Es puro lenguaje legal. Todos tienen que hacerlo». «No es cierto», dije. Adrián dio un paso. «Señora Ellingford, yo le aseguro». «Le estoy preguntando a mi hija», lo corté. La mandíbula se le tensó. Evelia le lanzó una mirada de advertencia, antes de volverse a mí. «Mamá», dijo, «siempre has confiado en mí. ¿Por qué me peleas en esto?». Sostuve su mirada. «Porque me estás pidiendo que entregue el control de todo lo que he trabajado. Es temporal», insistió. «Nos beneficia a todos a largo plazo. Y tú seguirás teniendo acceso. Solo no la responsabilidad de manejarlo. Eso significa que no puedo revertir la transferencia», dije. Su compostura se tensó otro grado. «No vas a necesitar hacerlo. Confía en mí». Puse las yemas de los dedos en el borde del documento, sin levantarlo. «¿Qué pasa exactamente después de esta transferencia, Evelia?». Abrió la boca, la cerró. Luego soltó una risa forzada. «Nada dramático. Estarás más segura. Y Adrián y yo podremos ayudarte a llevar el control de todo». «¿Por qué necesitarían hacerlo?», pregunté. «Acaban de casarse. ¿No deberían estar enfocados en su propia vida?». Sus hombros se endurecieron. «Nuestra vida te incluye a ti». Adrián volvió a intervenir. Voz suave como piedra pulida. «Piénsalo como prevención para el futuro. Tus cuentas, tu casa, tus últimos años. Mi casa está pagada», lo corté. «Mis cuentas están estables. Y no pienso entregar mi futuro a nadie». Los dedos de Evelia apretaron más su pluma. «Mamá, por favor, te estás pasando. Entonces explícame la urgencia». Sus ojos se desviaron. Solo un instante. Hacia Adrián. Fue pequeño. Un destello de miedo o advertencia, o las dos cosas. Lo vi. Yo solo. Evelia exhaló temblorosa. «Solo quiero que todo esté alineado antes de que...». «¿Antes de qué?», pregunté. Sus labios temblaron y soltó. «Antes de que sea demasiado tarde». Las palabras quedaron flotando como humo. La cabeza de Adrián giró hacia ella. «Evelia», tragó duro. «Mamá, es solo una transferencia». Después de eso, quedamos libres. Se me heló la sangre. «Libres», repetí bajito. ¿Libres de qué?», Evelia se congeló. Los ojos se le abrieron. El miedo sangrando por la fachada pulida que tanto le costaba mantener. Adrián se puso de inmediato entre nosotras, bloqueándola de mi vista.
Basta, dijo firme. Está cansada. La reunión terminó, pero el daño estaba hecho. El desliz había escapado. La verdad había roto la máscara. Evelia no intentaba ayudarme. Intentaba escapar de algo, y lo que fuera que la tenía acorralada, estaba en esa misma habitación con nosotras. Bajé la pluma y la de la habitación entera se quedó helada. Los ojos de Evelia se abrieron primero. Los de Adrián medio segundo después, calculadores, filosos, salvajes. El documento seguía intacto entre nosotros, sin firma. Mi mano flotaba cerca, firme de una forma que mi corazón no estaba. Mamá susurró. Evelia, la voz quebrada. ¿Por qué paraste? Ya ibas a firmar. No, dije tranquila. No iba. Adrián se acercó demasiado. Amada, tal vez no entendiste la última página. Déjame explicarte. Empujé la silla hacia atrás. Entendí suficiente. Su expresión cambió. La paciencia profesional se deshizo en pánico apenas disimulado. Tú necesitas esto. Todos necesitamos esto. No repetí. Ustedes lo necesitan. Evelia se encogió como si la hubiera bofeteado. Mamá, por favor no hagas esto. Lo estás entendiendo todo mal. Me volví hacia ella. Entonces, explícamelo. Hija, explica de qué los libera esa transferencia. Sus labios temblaron. Sus ojos volvieron a buscar a Adrián, reflejo inconsciente, de dónde estaba puesta su lealtad. No contestó. Adrián alisó su corbata. Estás abrumada. Estas transiciones son emocionales. ¿Por qué no salimos un momento a...? No será necesario, dije. Y justo en ese instante, la puerta de la sala se abrió. La detective Elena Correa entró primero. La placa a la vista. 2 oficiales la seguían. El aire cambió tan fuerte que pareció bajar la temperatura. Adrián se tensó entero. Evelia soltó un jadeo. Adrián Walcott, dijo Elena con calma, queda detenido por intento de explotación financiera, fraude y conspiración. Evelia retrocedió tambaleándose. Espera. ¿Qué? No. Esto es un error. La voz de Adrián subió, baja y venenosa. ¿Qué demonios es esto? Amada, sostuve su mirada. Un límite. Un oficial dio un paso. Señor, mantenga las manos donde las podamos ver. Adrián no se movió al principio. La mandíbula le temblaba. Los ojos se le fueron hacia el pasillo calculando distancia. Oportunidad. Escape. Evelia le agarró el brazo. Adrián, haz algo. Arréglalo. Él se la quitó de encima tan fuerte que casi la tira. Eres idiota, le espetó. ¿Arreglarlo? Nunca se suponía que llegara tan lejos. La cara de ella se derrumbó. ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Tú dijiste que me querías. Rió. Un sonido duro y vacío. ¿Quererte? Te necesité. Eso fue todo. Tú eras la llave. El aire se le cortó. El dolor le atravesó la cara, crudo e incrédulo. La detective asintió a los oficiales. Llévenselo. Pero Adrián se lanzó, no hacia Evelia, no hacia mí, hacia la salida trasera. Los oficiales lo derribaron antes de que llegara a la puerta. Lo tiraron al piso mientras pataleaba y gritaba amenazas, planes arruinados. Tiempo perdido. Cómo el maldito sentimentalismo siempre lo echaba todo a perder. Evelia gritó. «Adrián, Adrián». Para él ni la miró, ni una vez. Mientras lo esposaban, ella se volvió hacia mí, temblando violentamente. Mamá lloriqueó. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me traicionaste así?» Me levanté despacio, las rodillas temblándome. «No te traicioné. Te protegí. Estabas en peligro, lo supieras o no». «No lo estaba», sollozó. «Yo sabía lo que hacíamos. Sabía el plan. Solo necesitábamos tu firma». «¿Y luego qué?», preguntó la detective desde atrás. Él se larga, vacía la cuenta, desaparece.
Tú te quedas con las consecuencias. Evelia negó con la cabeza. Desesperada. No. Me prometió que nos iríamos juntos. Dijo. Te dijo lo que necesitara para mantenerte útil. Respondió Elena suave. Evelia soltó un sonido pequeño y roto. Miró hacia Adrián mientras lo sacaban la cara fría. Indiferente. ¿Ya ha terminado con ella? Por fin entendió. Él nunca había planeado una vida con ella. Había planeado un delito a través de ella. Cuando la puerta se cerró, Evelia se derrumbó en una silla, las manos cubriéndole la cara. Los hombros le temblaban, ya no de rabia, sino del derrumbe de todo lo que creía saber. Yo me quedé a unos pasos, sin saber si alcanzarla o dejarla desmoronarse. ¿Qué le pasas a una hija cuando la verdad destruye sus ilusiones y sus lealtades al mismo tiempo? Nada te prepara para oír llorar a tu hija detrás de un vidrio. La sala de visitas era tan fría que se me entumían los dedos. Me senté despacio. La silla de plástico crujió y levanté el teléfono de mi lado del cristal. Minutos después trajeron a Evelia, el pelo revuelto, los ojos hinchados, las manos temblando al tomar su teléfono. Mamá susurró. La voz hecha trizas. Asentí una vez. Aquí estoy. Por unos segundos solo me miró, respirando rápido, los ojos buscando una versión de mí que reconociera. Luego la cara se le retorció. Todo esto es un error, estalló. Adrián entró en pánico. Nada más. No quería huir. Estaba asustado. Cualquiera estaría asustado. No fue lo que pasó, dije callada. La boca le tembló. Tú no estabas ahí. Tú no lo conoces. Vi suficiente para saber que ni te buscó con la mirada. Evelia se encogió. Para de hablar así. Para de hacer como si lo supieras todo. Sé lo que vi, dije. Y sé lo que él dijo. El aire se le cortó. Estaba enojado. No lo decía en serio. Dejé que el silencio se alargara hasta que sus ojos volvieron a buscar. La rabia se desvaneció en pánico. El pánico se hizo algo más chiquito. Mamá susurró. Por favor, sácame de aquí. No puedo, dije. No hasta que el juez decida qué sigue. Golpeó el vidrio con la mano. El guardia le lanzó una mirada de advertencia, pero a ella ya no le importaba. Tú no me quieres, gritó. Nunca me has querido. Si me quisieras, elegirías a tu hija antes que a unos desconocidos que mienten sobre mi vida. Te elegí a ti. Respondí. Te elegí en el momento en que me negué a firmar esos papeles. Eso lo arruinó todo, escupió. Te salvó, dije. Estabas a una firma de convertirte en cómplice de algo que iba a destruir tu futuro. Los hombros le temblaron. Se pegó la frente al vidrio, el teléfono resbalándole un poco en la mano. No quería hacerte daño, susurró. Adrián. Dijo que era fácil. Solo una transferencia. Dijo que estaríamos a salvo. ¿A salvo de qué?, pregunté suave. La voz se le rompió. De sus deudas, de la gente a la que le debe. Dijo que si lo ayudaba, dejarían de perseguirnos. Y dijo que tus cuentas eran la salida más limpia. Me prometió que nos iríamos a un lugar cálido, que empezaríamos de nuevo. Cerré los ojos un momento. Entonces aceptaste. Pensé... El aliento le tembló. Pensé que tú tenías de sobra. Pensé que perder un poquito no te ibas a doler. El pecho se me apretó, no de sorpresa, sino del dolor callado de oír a tu hija confesar la verdad que más temías. Se hundió en la silla, la voz apenas audible. Mamá, pensé que tú me elegirías a mí por encima de cualquiera. Abrí los ojos, encontrando los suyos a través del vidrio que nos separaba, uno de cristal, otro de decisiones. Y yo pensé que tú también me protegerías a mí. Dije bajito, la cara se le derrumbó. El guardia se acercó por detrás, tocando su reloj. Se acabó el tiempo. Me levanté despacio.
Evelia me miró con una expresión destrozada que no reconocía. Susurró: «No me dejes sola», pero la puerta se abrió y se la llevaron. Sus sollozos resonando por el pasillo. ¿Cómo eliges entre la justicia y la sangre? Cuando la sangre es la que te hirió. Algunos finales son escandalosos. El mío fue silencioso, tan silencioso, que la justicia aterrizó exactamente donde tenía que aterrizar. La sala del juzgado olía a libros viejos y madera pulida. Un lugar donde la verdad tiene que sostenerse sola. Me senté al frente, las manos cruzadas, escuchando mientras el juez leía los cargos contra Adrian Walcott. Él no me miró. No miró a Evelia. Solo miró al frente, la mandíbula apretada, como si el mundo le debiera una disculpa por atraparlo. Cuando dijeron mi nombre, me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 71 años y la fuerza que me había llevado hasta ahí. «Señora Ellingford», dijo el fiscal, «por favor describa cómo los acusados se acercaron a usted». Con calma respondí, con insistencia y con intención. Mi voz no tembló. Ya no podía. Me pidieron transferir mis ahorros de retiro a una estructura que yo ya no controlaría. Insistieron en que era por mi seguridad, pero los documentos estaban diseñados para despojarme de todo lo que poseo. Adrian soltó un bufido. Evelia se encogió. El fiscal se acercó. ¿La presionaron? Sí, dije, porque se les estaba acabando el tiempo. El aliento de Evelia se cortó audiblemente. Se veía pequeña. Demasiado pequeña para la mujer que había intentado ser. «Gracias, señora Ellingford», dijo el fiscal, sin más preguntas. Cuando volví a sentarme, Evelia articuló con labios temblorosos: «Lo siento». Sostuve su mirada, pero no asentí. Algunas verdades necesitan quedarse quietas. El juez dictó las sentencias después de un breve receso. Para el acusado Adrian Walcott dijo: «Esta corte lo sentencia a 12 años en prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional anticipada». Adrian se levantó de golpe, la furia brillándole en la cara. «Ella me tendió una trampa, esa vieja». «Basta», cortó el juez. «Siéntese». No lo hizo. Los oficiales lo obligaron. Evelia miraba sin poder hacer nada, las lágrimas corriéndole por la cara. Cuando llamaron su nombre, se levantó tan despacio que temí que se cayera. «Para la acusada, Evelia Hale», continuó el juez, considerando su cooperación con las autoridades, «el reconocimiento de culpabilidad y las pruebas de que actuó bajo manipulación. Se le imponen 18 meses en rehabilitación supervisada, seguidos de servicio comunitario y terapia obligatoria en ética financiera». Un sollozo ahogado se le escapó, y agregó el juez con firmeza: «prohibición de por vida para acceder a las cuentas o documentos legales de su madre». La sala se me nubló un instante, no de pena, sino del peso del alivio. Cuando cayó el mazo, cerré los ojos. La justicia había aterrizado exactamente donde debía. Después de la audiencia, la detective Elena bajó conmigo las escaleras del Palacio de Justicia. «Hiciste lo correcto», dijo. «Hice lo difícil», respondí. Asintió. «A veces es lo mismo». Fui directo a la oficina de mi abogado, sin dudar, sin temblar. Cuando puso el testamento actualizado frente a mí, carraspeó: «¿Está completamente segura?» «Señora Ellingford, es una decisión importante». Firmé mi nombre despacio, con letra clara, completamente segura. Cada peso que Evelia y Adrian habían intentado robarme ahora iría al albergue de mujeres de Puerto Ángel. Camas nuevas, programas nuevos, nuevos comienzos para mujeres que no tenían a nadie que las defendiera. Cuando cerré el sobre, algo dentro de mí se soltó. 2 semanas después, Evelia llamó desde el centro de rehabilitación, la voz frágil,
pero por primera vez en años, honesta. Mamá, cambiaste tu testamento. Lo hice. Todo sí. Un silencio largo se estiró entre nosotras. ¿A quién se lo dejaste?, susurró. A un albergue, dije. Para mujeres que necesitan ayuda. Mujeres a las que alguien quiso aprovechar. Como tú intentaste aprovecharme a mí. Un sonido herido. Suave. Se le escapó. Entonces ya no queda nada. No dije, va a ti hacer bien. Eso es mejor que no quedar. No respondió. Dejé que el silencio se asentara y luego colgué con suavidad. Esa tarde me senté en el porche con vista al puerto. El viento venía del mar, levantándome mechones del pelo como Raimundo hacía cuando quería hacerme sonreír. Cerré los ojos y dejé que la calma se me metiera hasta los huesos. Se puede querer a un hijo con locura. Susurré a la brisa y aún así, ser quien lo detenga. Y con esas palabras, el mundo, mi mundo, por fin se enderezó. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, deja un comentario o suscríbete para más. Si la persona que criaste se convirtiera en un peligro para los demás, tú podrías ser quien la detuviera.